Hola amigos, buenas tardes. Antes que nada, gracias a todos los suscriptores, ya pasamos los 100 suscriptores, así que aunque parezca muy poquito, para mí es bastante, ya que bueno, uno siempre trata de hacer videos lo más interesante posible y bueno, dentro del presupuesto y la calidad que uno puede, ¿no? Básicamente en este video voy a mostrar cómo hacer una puerta granero eh, o una puerta de establo, como más le llamen, básicamente corrediza. La vamos a hacer acá acá para esta entrada, que es este ambiente, y vamos a utilizar, y vamos a dar vuelta a la cámara, a ver si podemos, no, bueno, lo ponemos, lo mostramos de esta forma. Vamos a utilizar este machimbre, a ver si se alcanza a ver, es machimbre de 1 pulgada, 1 por 5 se consigue, 1 por 5, 1 pulgada. Voy a mostrar parte del proceso, bastante simple. Allá hay videos haciendo esto, pero bueno, yo quiero mostrar cómo yo lo hago. Así que vamos. Lo primero que vamos a hacer es unir las maderas, el machimbre, esta es la parte más simple. En mi caso yo necesito 2,10 metros de alto, que es lo que voy a utilizar para bueno, la altura de lo que es la puerta corrediza, y 1,10 de ancho. Así que la vamos a ir uniendo despacito, las que no van entrando, las vamos a botar un poquito para que vayan entrando de a poco. Pueden ser que alguna estén un poquito doblada. Eso va a depender también de la calidad de la madera, ¿no? Yo en mi caso no tengo una mesa de trabajo, así que bueno, lo voy haciendo dentro de la misma casa. Así que bueno, van a empezar a ver un time-lapse de cómo voy armando, cómo voy poniendo toda la parte de la tornillería, y seguramente van a pasar unos días cuando ya tenga lo que es la parte de toda la herrería, que es para engancharlo y ponerle la corredera. Bueno, como verán, ahí están acomodadas las maderas. Ahora las vamos a alinear todo ahí. Le podemos poner, en este caso, una escuadra. Medir bien que quede todo, porque después vamos a poner madera ahí, madera al medio y en la otra punta. Después le vamos a poner maderas también a la orilla para hacer después los cruces. Ya lo voy a ir viendo en el video. Como verán, ya puse, acá les muestro. Ya uní las maderas y ya le puse los 3 primeros cruces. Tenemos cruces acá, otro acá y otro ahí, ¿no? Que es para que quede bonita la madera. Ahora estamos poniéndole las maderas alrededor, que es para que no haga tanta fuerza las del medio, que son estas. Cortamos la madera medida, ¿no? Y las vamos acomodando, como verán. Esta pertenece al otro lado. Como verán acá los tornillos, como los pongo cruzados, no los pongo ni al medio, sino los voy cruzando. Esto es para que la madera agarre bien. Un consejo: si no tienen taladro o atornillador y lo van a hacer como yo, con un destornillador, ponen el pie o la mano donde van a atornillar, lo apoyan fuertemente. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Este tornillo que vamos a poner, ponen la mano para presionar para abajo y una vez que lo pusieron para presionar, van enroscando, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque si usted no pone la mano, una vez que usted enrosque, se va a ir levantando la madera, entonces va a quedar despegada, ¿sí? Si tienen un atornillador, mejor. ¿Cómo lo hacen mucho la mayoría? Con un taladro y una mecha más fina que en este caso el tornillo que vamos a poner, agujerean todo y después le meten el tornillo.
Yo lo estoy haciendo lo más manual posible porque justo acá donde estoy no tengo estas herramientas. Pero queda lo mismo, bien. La madera no se parte porque es un machimbre de 1 pulgada, así que no va a tener problemas con eso. Tampoco la pongan muy a la orilla, ¿no? Así que bueno, vamos a terminar de encuadrar todo. Mi idea era hacerle el cruce de madera. En este caso, bueno, vamos a terminar de encuadrar toda la puerta. Mi idea era hacerle el cruce a las maderas, así, cruzado, pero no lo voy a hacer porque queda muy pesado. Queda demasiado pesado, pero bueno, eso va a quedar a gusto a cada uno. Así que termino de armar la puerta y ya después en el siguiente video van a estar viendo cómo pongo todo el kit de anclajes para hacerle la puerta corrediza. Bueno, en esta parte le estoy sacando lo que es la unión, que es el macho del machimbre. Se lo estoy sacando con una pinza. Bien, lo vamos quebrando. No se hagan problema por la rebarba que va quedando, ya que después le vamos a pasar el disco para que bueno, va a quedar mejor, de mejor manera, ¿no? Más que nada esto es porque esta es la madera que cruza, que es la parte donde que queda del lado de adentro. O no es la madera que cruza, es la madera que hace que va a la orilla, que le da el refuerzo, ¿no? Por ejemplo, acá hay una puesta, como verán, le saqué el macho para que quede más presentable, ¿sí? Vamos un poco al avance ya, va avanzando bastante, falta poner esa, que es la que estoy preparando ahora, atornillar todo bien y ya después va lo que es el impregnante. Bueno, me salté unos cuantos pasos, básicamente se me complicaba mucho filmar y bueno, como verán está puesta ya la puerta, está puesta ya con sus rieles, la rondana y está agarrado. No es muy difícil, lo que quiero mostrarles sí es la puerta como está terminada. No hice demasiado, básicamente, bueno, le puse una manijita acá, pasé unos huecos, le puse una maderita que después con la misma moladora con un disco lo empecé a lijar y después le puse una manijita para abrir y cerrar, ¿no? Un tip, esto más que nada, esto van a tener que ver un video bien de cómo se instala, ¿sí? Hay mucho por internet, pero bueno, quiero mostrarles, decirle algunas cosas básicas. ¿Qué van a hacer para que pongan el riel y le quede bien con respecto al piso? Porque siempre, ¿qué hace? Primero se pone lo que es el riel en lo que es la puerta, perdón, lo que es la parte de lo que va a la rondana, lo que es la puerta, y después una vez que ya está puesto esto y esto, vamos a poner ahí sí el riel, ¿no? ¿Qué hice yo? Agarré la puerta, le puse 2 taquitos abajo, la apoyé sobre la pared, le puse 2 taquitos abajo más o menos del mismo grosor de 1 pulgada, que es la que tiene la madera, le puse una madera larga, hasta ahí que apoya ahí la puerta, ¿no? Una vez que apoyo, ahí sí agarré el riel y lo puse abajo de lo que es la rondana y ahí marqué los huecos. Una vez que ya marqué los huecos, sí, ahí saqué la puerta todo y empecé a taladrar para poner el riel. Entonces ya después la puerta se mete encima del riel y ya queda en el aire, ¿no? No queda rozando el piso. El grosor de la madera va a depender de usted, en este caso, de la distancia que queda del suelo, ¿no? A la puerta. Esto a mí, bueno, básicamente quedó bastante bien, funciona. Un poquito dura porque toca un poquito de abajo, pero eso es hasta que se desgasta un poco, pero bueno, funciona bastante bien. Otra cosa más para decirle, la puerta queda muy pesada haciéndola con madera 1 pulgada. Pero bueno, le da también más reforzada, queda un poco más reforzada, ¿no? La instalación de la puerta para que quede bien y no raspe la pared, a mí me raspó un poco la pared. ¿Por qué pasó esto? Porque la pared no está perfectamente a nivel. Entonces, ¿qué pasa? Al no estar a nivel, vas a tener que, donde pones los tornillos, vas a tener que regular este riel para que quede derecho. Entonces la puerta una vez que abra, no raspe, ¿no? Bueno, eso le puedes poner suplementos. Cualquier duda que van teniendo en los comentarios lo dicen y bueno, si lo sé, se lo respondo. Así que bueno. Ya está lista, cualquier duda que tengan comenten.
Regístrense y nos vemos en los próximos videos. Gracias a todos los suscriptores, a los nuevos y a todos los que comentan. Ya sea para consejos, ya sean por crítica o ya sean por agradecer. Nos vemos. Otra cosa que me olvidé antes de terminar. Este riel que yo compré, este kit, el riel tiene 2 metros. La puerta tiene 1,10 m. ¿Qué pasa? Que cuando uno la abre, no va a abrir todo. No alcanza a abrir toda la puerta. Entonces van a tener que asegurarse que el riel sea más largo que el ancho de la puerta, ¿no? Fíjense por Mercado Libre o bueno, cualquier lugar donde lo puedan conseguir. Asegúrense de eso. Depende el ancho que usted tenga en la puerta, ¿no? Y otra cosa más, además, saben venir estos ángulos que es para guiar la puerta cuando uno abre, ¿no? Un consejo, póngale otro ángulo en la otra punta para que también quede bien agarrado. Yo no tengo. No le pongan el medio porque se lo van a llevar por delante todo el tiempo, ¿no? No me acuerdo más nada que decir. Asegúrense en que la pared sea bastante resistente y más si la puerta es pesada. Pero bueno, ese es básicamente lo que tengo para decirle. Y me olvidé de algo muy importante. Recuerden que yo no soy experto en nada, simplemente les muestro cómo yo lo hago. Nos vemos la próxima.